La voz que rompe el silencio. El sol nacía sobre Jerusalén. Sus rayos dorados iluminaban las colinas, y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto de las aves. Entre el bullicio de los mercados y el sonido de los martillos en los talleres había un eco más profundo que no todos escuchaban. La voz de la sabiduría, oculta en proverbios antiguos, esperando ser descubierta. Los ancianos de la ciudad hablaban de un libro especial, no escrito con adornos de fantasía, sino con la crudeza de la vida misma. Decían que cada línea era como un filo de espada que podía cortar la mentira y revelar el corazón humano. Ese libro llevaba el nombre de su autor, Salomón, hijo de David, rey de Israel. No era un texto cualquiera. Eran palabras forjadas en el horno de la experiencia, frases que brillaban como tesoros escondidos. Eran llaves que abrían las puertas del entendimiento, y quienes las abrazaban podían caminar seguros en medio de un mundo lleno de trampas. Pero aquel que cerraba sus oídos, tarde o temprano caía en la red de su propia necedad. Y así comienza la historia. El propósito del libro secreto, para aprender sabiduría y disciplina, para entender palabras de inteligencia, para recibir enseñanza de buen juicio, justicia, derecho y equidad. Eso decían los pergaminos, guardados en una caja de madera oscura. Cada frase parecía respirar. No eran adornos de letras, eran mapas para el viaje interior. Se decía que aquel libro podía levantar al inexperto y volverlo prudente, que al joven lo hacía sagaz para distinguir caminos, que al sabio le añadía más sabiduría y al entendido el arte de resolver misterios. Porque los proverbios son como nudos, por fuera simples, por dentro sujetan mundos. Aquel que los leía aprendía a escuchar la parábola, a descifrar el enigma, a reconocer la voz detrás de la voz. Pero había una llave que abría todas las demás. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No miedo que encadena, sino reverencia que enfoca, como el navegante que alza la vista a la estrella para no perderse en la noche. El joven protagonista, del que pronto sabrás el nombre, cerró el puño con decisión. Si ese libro era un mapa, él estaba listo para el camino. Solo faltaba responder una pregunta que arde en todos los corazones. ¿A quién escucharás cuando las voces se crucen en la encrucijada? La voz del padre y de la madre. El joven abrió el pergamino y las letras parecían encenderse como brasas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre. Aquello no era un simple consejo doméstico, era un juramento antiguo, un pacto transmitido de generación en generación. El padre representaba la ley, la estructura, el deber que guarda los límites del sendero. La madre era la ternura, la voz que adorna de gracia, el collar que embellece al caminar. El muchacho recordó la mirada de su madre al ponerle un manto limpio y la mano firme de su padre enseñándole a empuñar la herramienta. Comprendió que esas memorias no eran débiles nostalgias, sino señales de fuego en su destino. Las voces de padre y madre sonaban dentro como dos columnas que sostenían un templo, y sin ellas el templo se desplomaría. Pero mientras meditaba, un murmullo comenzó a colarse desde las sombras del camino. Voces jóvenes, persuasivas, risueñas, como cantos de sirena disfrazados de amistad. Ven con nosotros. La prueba había llegado. El susurro de las malas compañías, ven con nosotros, repetían las voces, suaves al inicio, luego más audaces. Eran jóvenes como él, con mirada chispeante y promesas en los labios. Hablaban de riquezas fáciles, de caminos rápidos, de triunfos inmediatos. El corazón del muchacho latía con fuerza. No era ingenuo. Sabía que aquellos rostros escondían intenciones torcidas. Ellos hablaban de llenar la bolsa entre todos, pero sus palabras eran redes invisibles que atrapaban a incautos. El pergamino ardía todavía en sus manos, recordándole: si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. De pronto sintió que se encontraba en medio de un puente colgante.
Un paso en falso y caería al abismo. A un lado la voz firme de su padre y la ternura de su madre lo llamaban hacia la vida. Al otro las risas falsas lo seducían hacia la violencia y la codicia. El muchacho sabía que esa decisión marcaría su destino. Pero, ¿qué fuerza tendría para resistir cuando todo a su alrededor lo invitaba a unirse a ellos? El banquete de la codicia. Los jóvenes lo arrastraron con palabras dulces, pintando imágenes de oro, de casas llenas de bienes mal habidos. «Mira», decían, «un solo golpe y tendremos abundancia. Nadie lo sabrá». En su imaginación, el muchacho veía mesas colmadas de manjares, copas rebosantes y bolsas de monedas brillando bajo la luz de las antorchas. Pero en el fondo, algo lo estremecía. Aquella abundancia tenía un precio. Era un banquete servido sobre la sangre de los inocentes. El pergamino que llevaba consigo parecía arder más fuerte que nunca. «No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas». Era como si las letras se hubiesen convertido en fuego. Cada palabra iluminaba el sendero y dejaba al descubierto las sombras donde se escondía la trampa. Sin embargo, el muchacho debía elegir. Y la elección no era solo entre el oro y la pobreza, sino entre la vida y la muerte. El eco del río cercano crecía, como si la misma naturaleza aguardara la respuesta de su corazón. La red tendida. El grupo se adentró en un sendero oculto por ramas y piedras. Allí, entre risas burlonas, comenzaron a preparar la emboscada. Extendieron cuerdas en el suelo, afilaron sus dagas y con ojos ansiosos esperaban al incauto que habría de pasar. El muchacho observaba en silencio. Lo que ellos llamaban juego era en realidad una trampa mortal. De pronto recordó otro verso que su madre solía repetir mientras preparaba el pan. «En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo». El pergamino parecía susurrarle que aquellos jóvenes no estaban cazando a otro, sino que estaban cavando su propia tumba. El corazón del muchacho latía con fuerza. Sabía que quedarse allí significaba compartir su destino, pero irse implicaba convertirse en blanco de sus burlas y quizá de su furia. En medio del dilema, escuchó el graznido de un cuervo que volaba sobre ellos, como presagio oscuro que agitaba el aire de la noche. El instante de la decisión había llegado. La voz que clama, el muchacho dio un paso atrás, dispuesto a huir de aquel lugar, cuando de pronto, entre el viento que soplaba desde la colina, escuchó una voz. No era la voz de su padre ni de su madre, tampoco la de algún anciano conocido. Era firme, clara, penetrante, como si las piedras mismas hablaran. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. El joven quedó inmóvil. Sus compañeros seguían tramando su emboscada sin percatarse de nada, pero él sintió que el universo entero se detenía para que esa voz alcanzara su oído. La sabiduría le llamaba, no en templos adornados ni en palacios de reyes, sino allí, en la calle polvorienta, en medio de la trampa que estaba por tenderse. El muchacho comprendió. Había un camino que conducía a la ruina y otro que se abría como un faro en la oscuridad. Un sudor frío recorrió su frente mientras se preguntaba, ¿tendré el valor de escuchar esa voz? El eco de la advertencia. La voz se hizo más intensa, como si el viento la multiplicara en cada rincón de la ciudad. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? El joven sintió que esas palabras lo atravesaban como flechas. Recordó las risas de sus supuestos amigos, las bromas crueles, el desprecio por todo lo que venía de sus padres. Recordó también cómo ellos lo llamaban ingenuo cuando hablaba de honradez y justicia. Ahora comprendía. La sabiduría no suplica en silencio, grita con fuerza en medio de la confusión. Pero quienes no quieren escuchar, la convierten en ruido incómodo,
en burla, en motivo de rechazo. El muchacho se llevó la mano al pecho. Era como si un fuego quisiera encenderse dentro de él, pero aún quedaba una sombra de duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo a mis amigos? La voz no callaba, más bien parecía esperar su respuesta, como si el tiempo estuviera suspendido hasta que él decidiera. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de sus compañeros lo miró de reojo, como si también hubiera escuchado algo. La bifurcación del camino. El compañero lo tomó del brazo, con gesto nervioso. ¿Tú también lo oíste?, susurró, evitando que los demás lo notaran. El joven asintió, temeroso. Había algo extraño. Mientras la mayoría seguía riendo y planeando sus maldades, ellos dos parecían haberse detenido en el tiempo, como si una puerta invisible se hubiese abierto solo para ellos. La voz volvió, solemne, poderosa, imposible de ignorar. «Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras». El eco dejó un silencio pesado. El muchacho sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que hubiera una nueva vida más allá de la violencia y la codicia? ¿Podría empezar de nuevo si tan solo se volvía a esa voz? Pero en ese instante, uno de los líderes del grupo notó su distracción. «Oye, ¿qué haces ahí parado como tonto? ¿Vienes con nosotros o no?» El muchacho se sintió dividido en dos mundos. Uno, lleno de risas fáciles y promesas de riqueza. Otro lleno de advertencias, pero también de esperanza y verdad. Y fue allí, en esa bifurcación del camino, donde debía decidir a quién escuchar. La decisión que marca un destino. El joven tragó saliva. Sus pies temblaban, como si una fuerza invisible lo jalara en dos direcciones. El grupo lo miraba con impaciencia. La voz de la sabiduría seguía resonando dentro de él como un fuego imposible de apagar. Recordó las palabras de su madre cuando aún era niño. «Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas». Ahora esa enseñanza cobraba vida. No eran solo frases para memorizar, eran un escudo en medio de la batalla. El líder del grupo dio un paso más cerca, con mirada dura. «¿Entonces qué? ¿Eres uno de nosotros o prefieres ser un cobarde toda tu vida?» El corazón del muchacho latía con fuerza. Comprendió que no era una simple decisión de unirse o no. Era escoger entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre escuchar la voz que lo llamaba o silenciarla para siempre. Alzó la vista hacia el cielo, buscando valor, y supo que la elección que hiciera en ese momento marcaría el rumbo de toda su historia. La huida. El silencio se hizo pesado. El joven cerró los puños, respiró profundo y con voz firme respondió: «No iré con ustedes». El grupo estalló en risas burlonas. «¡Mírenlo!», gritó uno. «Cree que es mejor que nosotros». Pero en el interior del muchacho no había orgullo, sino un temblor santo. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que rompió a correr. Los insultos lo persiguieron como piedras lanzadas al aire, pero ninguna lo alcanzó. Mientras corría, sintió que algo se rompía en su vida. El yugo de la presión, el miedo a ser aceptado por quienes no conocían la verdad. Cada zancada era una declaración. Prefiero la soledad con Dios que la compañía de los violentos. Al llegar a un claro, jadeante y con las rodillas débiles, escuchó de nuevo aquella voz. «Bienaventurado eres, hijo mío, porque apartaste tu pie del mal». Las lágrimas corrieron por su rostro. Comprendió que huir no era de cobardes, sino de valientes. Y mientras se dejaba caer sobre la hierba, aún con el corazón latiendo como tambor de guerra, comenzó a preguntarse: ¿qué destino me espera ahora que he escuchado la voz de la sabiduría? El consejo secreto. Esa misma noche, el joven se escondió en la casa de su abuelo, un hombre de mirada serena y manos endurecidas por los años. Al verlo entrar agitado, el anciano supo que algo había cambiado.
«Tus ojos arden», le dijo. «Has visto la encrucijada». El muchacho asintió en silencio. El abuelo tomó un rollo de pergamino y lo desplegó con cuidado. Allí estaban escritas las palabras de los sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto, continuó el anciano, no es solo un proverbio, es un escudo invisible. Cuando lo llevas grabado en tu corazón, ninguna oferta engañosa podrá atraparte. El joven lo escuchaba con atención, cada palabra cayendo como fuego en su interior. «Pero abuelo», dijo con voz temblorosa, «¿y si vuelven a buscarme?». El anciano lo miró fijo y con una voz firme le respondió: «Entonces sabrás que has sido elegido para mostrarles que existe un camino más alto». Ese consejo quedó grabado como un sello eterno en su memoria. Y mientras la vela iluminaba el rostro del anciano, el joven sintió que la historia apenas comenzaba. La primera batalla. Al amanecer, los pasos resonaron en la calle polvorienta. Eran los mismos muchachos de la noche anterior. Esta vez lo rodearon sin dar espacio a la huida. «Vamos, hermano», le susurraron. «Es fácil. Una sola vez y tendrás lo que deseas. Nadie lo sabrá». El corazón del joven golpeaba en su pecho como un tambor. Recordó las palabras de su abuelo y el eco de la sabiduría que gritaba en las plazas. Sus labios murmuraron: «Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas». De repente, la escena dejó de ser solo una invitación y se convirtió en una prueba. No era un simple grupo de compañeros, era el mal disfrazado de amistad. El muchacho comprendió que cada decisión pesaba más que 1000 palabras. Inspiró hondo y con la voz temblorosa pero firme, dijo: «No caminaré con ustedes, mi senda es otra». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los jóvenes rieron, burlándose, pero en sus corazones algo se quebró. Habían perdido a uno de los suyos. El muchacho, en cambio, sintió que acababa de ganar la primera de muchas batallas. La recompensa invisible. El muchacho caminó solo aquella mañana. El sol apenas nacía y su sombra parecía más alargada que nunca. Una sensación amarga lo acompañaba. Había perdido amigos, pero en lo profundo de su alma, una paz nueva lo sostenía. Mientras avanzaba, escuchó dentro de sí el murmullo de aquella voz que tantas veces lo había buscado en la plaza. «El que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Esa promesa ardía como fuego en su corazón, y aunque la soledad lo envolvía, comprendió que no estaba solo. Había elegido el camino de la vida, y con cada paso, la sabiduría se volvía su compañera más fiel. Ese día descubrió que la verdadera recompensa no siempre se ve con los ojos. Se siente en la calma de la conciencia y en la fuerza de caminar recto, aunque todos se desvíen. El eco de la sabiduría. Al llegar al valle, el joven escuchó un viento distinto. No era brisa común. Era un eco, como si las colinas repitieran la voz que había oído en la ciudad. «¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?» Sus pasos se detuvieron. Era como si el aire mismo hablara, reclamando a los necios que jugaban con la maldad. El joven recordó los rostros de quienes lo invitaron a unirse a ellos y entendió. No era una advertencia cualquiera, era un llamado eterno. La sabiduría, pensó, no es un secreto escondido en templos o libros polvorientos. Está en las calles, en los campos, en el consejo de un padre y en la mirada firme de una madre. Habla en todo momento, pero solo los que tienen oído deciden escuchar. El muchacho apretó el puño y sonrió. Su viaje apenas comenzaba, y la sabiduría no sería solo su guía, sino su herencia. El desafío del camino. Con la voz aún resonando en su interior, el joven siguió andando hasta que el sendero se dividió en dos. A la derecha, un camino ancho lleno de risas, cantos y antorchas.
Jóvenes corrían con bolsas de oro, brindaban con vino y prometían gloria rápida. A la izquierda, un sendero angosto, cubierto de piedras y espinas, iluminado apenas por la luz de la luna. No había bullicio, solo silencio y un aire de reverencia. El corazón del muchacho tembló. Sus pies deseaban la comodidad del camino ancho, pero la voz de la sabiduría martillaba en su mente. El que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Las carcajadas del camino ancho lo invitaron. Ven, aquí está la abundancia, aquí no hay reglas. El sendero angosto, aunque callado, parecía mirarlo como un maestro que espera la decisión de su alumno. El joven cerró los ojos. La elección que hiciera no solo marcaría su viaje, sino también su destino. La tentación del oro y la sangre. El joven avanzó unos pasos hacia el camino ancho, seducido por la música y la promesa de riquezas. Allí, un grupo de hombres lo recibió con sonrisas y manos extendidas. «Aquí todos compartimos una bolsa», dijeron. «Lo que es tuyo es nuestro, y lo que es nuestro también será tuyo. Solo necesitamos tu valor». Le mostraron dagas relucientes y bolsas de monedas arrebatadas de caravanas. El muchacho sintió el peso de la codicia presionando su pecho. Uno de ellos lo empujó con fuerza y señaló a un viajero indefenso que se acercaba por la vereda. «Hoy probarás tu lealtad. La sangre del inocente es la llave a la abundancia». El joven retrocedió, horrorizado. Recordó las palabras de su madre. «No te juntes con quienes toman lo ajeno, ni uses tus manos para la violencia». De pronto, las risas se volvieron burlas, y los ojos de los hombres se tornaron oscuros como abismos. En ese instante comprendió. Aquello no era camaradería, sino una trampa tendida a su propia alma. El sendero angosto lo esperaba a su espalda, como un refugio aún abierto. El eco de la sabiduría. El joven dio un paso atrás, pero las voces lo rodearon como cadenas invisibles. «Si huyes, serás nuestro enemigo», gruñó uno. «Si te quedas, la riqueza será tuya», susurró otro. El corazón del muchacho latía con violencia. Las monedas brillaban bajo la luna como si fueran estrellas caídas, pero el eco de una voz resonó en su interior, más fuerte que la codicia. El que corre hacia la violencia corre hacia su propia destrucción. La red siempre se tiende en vano ante los ojos de toda ave. El muchacho vio en un destello de revelación cómo esos hombres en realidad se apresuraban hacia su propia ruina y que la sangre que querían derramar era en verdad la suya. Entonces levantó la voz con valentía. «No andaré con ustedes, mi vida no será el precio de su codicia». Los malvados lo insultaron, pero él corrió de regreso al sendero angosto. Y aunque sentía el peligro persiguiéndolo, una extraña paz cubría sus pasos. La sabiduría, desde lo alto de los muros de la ciudad, levantó su voz. «Bienaventurado eres, hijo mío, porque escogiste la vida». Pero aún quedaba un misterio mayor por descubrir. La voz que clama. El amanecer comenzó a teñir el horizonte, y con la primera luz, la sabiduría descendió como una reina invisible que recorre las calles. Su voz se alzó en las plazas, en los mercados, en las puertas de la ciudad. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, burladores, desearéis el burlar? ¿Hasta cuándo, insensatos, aborreceréis la ciencia? El joven, aún agitado por la huida, escuchaba esas palabras como un llamado dirigido solo a él. Se detuvo, tembloroso, y comprendió que no era un simple espectador. Era parte de aquella gran batalla por el corazón de cada hombre y mujer. Y mientras la multitud pasaba sin escuchar, él decidió inclinar su oído. Porque la sabiduría no solo advertía, también prometía: «Vuelve a mí y derramaré mi espíritu sobre ti. Te haré entender mis palabras». El muchacho cerró los ojos y respiró profundo. Algo nuevo nacía en él.
el deseo ardiente de seguir esa voz, aunque el mundo entero eligiera ignorarla. Lo que aún no sabía era que esa decisión lo conduciría a un destino más grande que sus propios sueños. El destino del que escucha. El joven levantó la vista y vio la ciudad seguir su ritmo. Mercaderes regateando, niños corriendo, hombres planeando riquezas pasajeras. Todos ignoraban la voz que aún resonaba en el aire. Él, en cambio, llevaba dentro un nuevo tesoro: la certeza de que el camino de la vida se abre solo a quienes escuchan. Recordó las trampas de los violentos, el abismo de los codiciosos, el clamor de los que un día buscarían ayuda y no la hallarían. Comprendió que la sabiduría no era un lujo, sino la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces caminó decidido hacia adelante. No sabía aún qué pruebas vendrían, pero una cosa sí entendía: no estaría solo. La sabiduría sería su guía, y cada paso en obediencia lo llevaría más cerca del propósito que el Creador había preparado. Así terminó el primer capítulo de su historia. Pero apenas comenzaba la gran aventura de aprender a vivir bajo la voz de Dios. Porque el que escucha habitará confiado, vivirá tranquilo y no temerá el mal. Si esta oración bendijo tu vida, te invito a dar gracias a Dios junto conmigo. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan recibir la cobertura y dirección del Señor. Juntos podemos llevar esta palabra de esperanza a muchos corazones. Que Dios te guarde y te bendiga siempre.